les cuento que desde la Escuela de Dirigentes, digamos, estamos muy contentos con este ciclo, igual que el ciclo electoral, que ya culminó. Esta es la última charla del ciclo de organización y funcionamiento de los cuerpos parlamentarios. En el mes de abril comenzamos 2 ciclos, un segundo módulo del sistema electoral que tiene que ver con las pasos directamente, y el primer módulo de el tema que tiene que ver con la fiscalización, que es algo que vi que muchos de ustedes estaban interesados. Fiscalización se va a mantener a lo largo de todo el año. Nosotros desde QL vamos a volver en el mes de mayo con un curso de técnica legislativa específica para concejales, asesores, legisladores y asesores. Ya van a recibir toda la información. También les contamos que todos aquellos que quieran recibir un diploma del curso, de este curso, y también si han cursado el de sistemas electorales, tienen que llenar un formulario que les va a mandar o les va a poner Guillermo, y sobre la demanda de ustedes les vamos a enviar los certificados. Me parece que tal vez no se habló mucho desde que comenzamos el año, desde la Escuela de Dirigentes, qué lugar ocupa lo que ustedes habrán escuchado nombrar como QL. QL es un grupo de gente que trabaja asesorando y llevando información a los legisladores provinciales, nacionales y municipales que así lo deseen, y a su vez manteniendo informado a través de WhatsApp, de su sitio y demás, sobre la actuación del Congreso Nacional en ambas cámaras y sobre los temas de coyuntura en materia legislativa. También acompañamos a quien deseen en la redacción de proyectos, en el estudio de reglamentos, la definición de conflictos en materia reglamentaria, conflictos de competencias y demás. Así que somos parte de la Escuela de Dirigentes y estamos a cargo ahora de los cursos que tienen que ver con organización y funcionamiento de los cuerpos parlamentarios, y los cursos de técnica legislativa, que como les conté va a ser dentro de un mes, los cursos de... va a haber cursos sobre presupuesto y cursos sobre el funcionamiento de los órganos ejecutivos locales. Acá alguien está diciendo que quiere saber de los cursos de fiscalización. Van a recibir la invitación, porque siempre usamos digamos, la base de datos, así que ustedes van a recibir la información para todos los cursos y van a poder sumarse en el momento. Fiscalización, como les dije, empieza este mes y va a tener 2 clases este mes nada más. También va a haber 2 clases de sistema electoral este mes, con el segundo módulo de lo que dictó Girot. Bueno, me toca completar a mí el curso de organización y funcionamiento, pidiéndoles disculpas por no haber podido estar en la primera charla. Sufrí una pérdida familiar que me impidió, por supuesto, acompañarlos en ese día. Fue, digamos, impensado, así que no hubo forma ni de preverlo ni de encontrar un reemplazo. Fue sobre la hora. En esa charla yo tenía que contarles un poco, gracias Mauro, en esa charla yo tenía que contarles un poco, bueno, Guadalupe también, les agradezco a todos lo que me están escribiendo, mil gracias. En la primera charla tenía que contarles acerca de cómo están organizados y cómo funcionan los órganos legislativos y la competencia de estos órganos. El doctor Pérez Bourbon trató de llevarles todos estos temas a ustedes a través de sus 2 clases, o sea, rearmó un poco el curso. Yo les voy a tratar de hacer la presentación de hoy corta para que si les han quedado dudas, cualquiera que sea de todo el curso, en la medida que yo pueda estoy dispuesta a responderlo, ¿no? Con respecto a lo que vamos a hablar hoy es el tema de la negociación o deliberación, 2 palabras que son parecidas pero no tanto.
Si me permitís pasar a la otra diapositiva. Siempre parto de la idea de que la ley, cuando hablo de ley, puede ser una ordenanza, puede ser un decreto, puede ser una resolución, es decir, todo aquello que parta de una necesidad que se ha descubierto, que está insatisfecha, y de una demanda articulada, alguna campaña, alguna gestión de sectores de interés que consideran que un determinado problema, un determinado caso se resuelve con la sanción de una norma. Cuando el legislador detecta eso en cualquiera de los niveles y decide que coincide con la opinión de que hay que modificar, hay que derogar, hay que crear, hay que sustituir normas, entonces pone en funcionamiento el proceso de formación y sanción. En este proceso y en la elaboración de la norma, que es la primera etapa, aparecen dos personajes que son muy importantes tenerlos en cuenta para poder, ¿cómo se llama?, tener en claro, y a veces, aunque esto, quiero ser precisa, aunque a veces estas dos personas están en una, como ser en el caso del legislador que no tiene asesores, sin embargo hay que poder distinguirlas de manera clara para poder entender un poco cómo es el proceso de elaboración de las normas. Estos dos sujetos o estas dos funciones, como está acá en este PowerPoint, son la del decisor político y la del técnico. La del decisor político es la del legislador, el concejal, el diputado provincial, el senador provincial, el legislador nacional, es el decisor político. Él va a tomar la decisión de poner en funcionamiento el proceso de formación y sanción de las normas y va a asumir la responsabilidad de eso. Por su parte, el técnico va a tener que, esa decisión que fue tomada por este decisor, va a tener que convertirla en un texto escrito. La ley, la ordenanza, la resolución, el decreto que nosotros vemos. Son dos funciones que van juntas y que de todas maneras siempre prima la decisión del decisor político. El técnico nunca decide en este tema, solo acerca las posibilidades, las alternativas de un mejor texto. ¿Por qué dije que son dos funciones que a veces están en la misma persona? Porque muchas veces, si ustedes lo conocen, a nivel local no hay capacidad para tener asesores y demás, entonces es el legislador el que decide y el legislador el que escribe. En ese caso tiene que tener bien en claro cuándo está en una función y cuándo está en otra. Y esto que les estoy diciendo ahora, grábenlo porque lo vamos a necesitar más adelante. Una cosa es que nosotros deliberemos, debatamos o tratemos de analizar o dialogar sobre una decisión, y otra cosa es que lo hagamos sobre el texto sobre el cual se basa esa decisión. Ya lo vamos a ver más adelante, pero manténganse atentos. Pásamela, por favor. Entonces, hay alguien que interpreta la demanda, el legislador, esa demanda le viene de miles de formas, alguien que escucha en la calle, alguien de su campaña, su partido político, una situación de coyuntura, etcétera, un grupo de interés, una universidad, etcétera. Él decide presentar un proyecto, se hace cargo de esa responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque presentar proyectos significa también generar expectativas y genera una expectativa en la gente. Si después él sabe que no lo va a poder cumplir porque no tiene el apoyo suficiente o porque lo que él está previendo no es viable, estamos frente a una situación de muy poca responsabilidad. En cuanto a el siguiente paso es que ese proyecto, que fue una decisión de ese legislador, que a veces lo acompañaron otros, entonces, si bien es una decisión individual al principio, después resulta acompañada por otras, pero no se torna por ese hecho en colectiva, sí pasa a ser una decisión colectiva cuando los legisladores que están en la comisión empiezan a estudiar el tema y deciden cuál va a ser el producto del dictamen de esa comisión. Y pasa luego a ser una nueva decisión colectiva en el plenario. ¿Por qué digo esto? Porque la decisión política individual se va transformando, pasa de ser una decisión de un legislador a ser una decisión de la comisión. Esa decisión de la comisión puede ser igual, diferente, parcialmente diferente, totalmente opuesta a lo que el legislador pensó al principio. Y lo mismo puede pasar en el debate en el recinto. Tal vez les dijo el doctor Pérez Bourgón
que la actividad de los órganos legislativos es la única en la cual el producto se va desarmando y puede deshacer y convertirse en otro producto en cada una de las instancias. Pasemos. Entonces, para construir política y técnicamente una ley, es decir, desde el punto de vista del decisor político y del técnico, necesito, por supuesto, información. Esa información tiene que ser actualizada y completa, me la brindan externamente sectores de interés, universidades, las personas, fuera del órgano legislativo, pero también tengo información interna que me la brinda el propio órgano y que me puede brindar también el propio ejecutivo. Ahora, esa información necesita de un asesoramiento adecuado, porque si no, no es posible con esa decisión llegar a, con esa información llegar a construir el texto, puesto que necesitamos tamizarla. Eso quiere decir que cuando hablamos de la información que necesitamos para redactar las leyes, es una información que no es el total, no es todo lo que hay que saber sobre el tema, sino solamente lo que se necesita saber y es adecuado y actualizado para el tema específico que estamos regulando, que siempre es una fracción de la realidad. O sea, nunca estamos regulando el todo, ni siquiera en un código. Pasemos, por favor. Les cuento que ya lo habrán visto, este PowerPoint como el texto que en su momento yo escribí para un libro que se publicó en Guatemala, se los acabo de pasar a Guillermo para que lo tengan ustedes. Aunque vi que alguien se quejaba de que no lo podía abrir. Bueno, entonces dijimos, hay una construcción política y técnica. Como vamos a trabajar sobre la política para el tema de la negociación y la deliberación, quiero sin embargo mostrarles un poquito qué es la decisión técnica. La decisión técnica es, como les dije, crear un texto que refleje con precisión, claridad y simplicidad la voluntad política. Es escribir en 1, 2, 100 artículos esa decisión que está transmitida por el decisor político. Ahora, el técnico tiene varias herramientas y varios conocimientos que tiene que tener. Estos son conocimientos acerca de redacción, estructura, dinámica, todos nombres raros que quienes hagan el curso de técnica legislativa más adelante los van a poder entender y desarrollar. O si buscan en Google van a ver que hay un montón de manuales de técnica legislativa, inclusive del doctor Pérez Bourboin, que pueden consultar. Pasemos. Dejamos entonces al técnico, ¿no? Y siempre pensando que el técnico puede ser inclusive el propio legislador, porque no tiene en quién apoyarse. A veces lo que pasa es que muchos de los textos que redactamos los copiamos de otro lado. Esto es todo un tema porque tenemos que tener mucho cuidado en lo que copiamos, porque tenemos que tener cuidado con la competencia, cuidado que el sistema jurídico del país del que estemos copiando es igual que el nuestro, y también conocer nuestro sistema jurídico para ver que eso que estamos copiando puede ingresar al sistema jurídico. Todos estos temas también los van a ver los que nos acompañan en los cursos de técnica legislativa. Bueno, pero ahora lo que quiero contarles es el tema del decisor político. El decisor político dijimos que es el legislador, siempre es el legislador. Este decisor es individual cuando presenta el proyecto, colectivo cuando es una comisión y colectivo también cuando está sentado en el plenario. Todas instancias de decisión. Ahora, uno se pone a pensar, y es lo que a mí me pasó cuando empecé a trabajar en el Parlamento hace muchos años, desde el 84, y venía de la formación en leyes como abogada, y mucho no había aprendido de esto, casi nada, entender cómo era que un legislador tomaba una decisión. Es decir, nosotros sabemos que los diputados representan al pueblo de la nación, sabemos que los senadores representan a las provincias, y que ellos son los que presentan el proyecto que después va a dar lugar o no a una ley. Y lo que vi a través de mi experiencia, y me animé a escribirlo, es que tienen en cuenta varias cuestiones. Primero, hay una serie de factores personales que inciden en su toma de decisión. Pero si solo se basaran en estos factores personales, estaríamos entonces en una situación un poco discrecional y que no se correspondería con lo que la Constitución piensa que un legislador representa el interés público de la nación toda. Entonces necesita información y asesoramiento, como les conté antes, interno y externo. Y aparte puede contar con recursos técnicos y nuevas tecnologías que le ayudan a tomar decisión. Estos recursos no son nuevos, son
de los años 50 en Europa y en el mundo, y nosotros los tenemos acá en la Argentina, y yo voy a pasar rápido sobre ellos más adelante. Pasemos. Acá siempre les pregunto a ustedes, pregunto a quienes me están acompañando en un curso cómo piensan que decide un legislador. Y generalmente me dicen todo esto que está acá enumerado. O sea, el legislador decide de manera diferente un proyecto de familia, si está en pareja, si está casado, si tiene hijos adoptivos, si no tiene hijos, si quiere tener hijos, si no quiere tener hijos. Decide distinto si un tema, si él es una persona que tiene vivencias propias en materia de los estudios que tiene, en materia de cómo le afectan los medios de comunicación. Decide de modo diferente según el distrito al que pertenezca, decide de modo diferente de acuerdo al tema central que está tocando, porque a veces no importa el partido al que pertenece, pero sí el tema que lo hace que trabaje transversalmente con otros legisladores. Decide de acuerdo a su ideología partidaria, decide acerca de los conocimientos propios que tiene, ya sea porque es un experto en un tema, porque es un profesional, porque es un docente, o porque tiene una gran experiencia laboral, o pertenece a grupos de interés, o pertenece a un sindicato, etc. Y decide de acuerdo a su formación ética. Y acá, como este es un tema medio complejo, el tema de la ética, para que ustedes tengan una idea, tiene que decidir, al menos lo hacen nuestros legisladores, sobre la base del piso mínimo que establecen los derechos humanos. Es decir, la ética, el piso de ética que nosotros tenemos que tener en materia legislativa, la racionalidad ética tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y al complejo de valores e intereses que tenemos en nuestra Constitución. Es decir, que esto es relativo en los tiempos. En este momento es ese que les cuento. Pero también lo que vi es que deciden de manera muy distinta si son jóvenes en la actividad parlamentaria o ya tienen experiencia. Pasémoslo. Pero claro, hay algo que también es importante rescatar y que es lo que ustedes después les voy a contar cuando hablemos de la deliberación, que deciden a partir de las propias percepciones de la realidad, de la situación. Y acá, si bien ahí les copié una definición, en realidad siempre uso un ejemplo que me parece fantástico, que lo leí en uno de estos autores, que dice que había los chicos, Guillermo lo va a haber escuchado muchas veces esto, pero en un desfile de carrozas había un padre y un niño. El desfile era de carrozas que llevaban flores. El padre, cuando termina el desfile, muy feliz, le cuenta al hijo que a él le parecieron hermosísimas las flores. Y el hijo le dice que a él le parecieron hermosísimos los camiones que llevaban las carrozas. Entonces estaban los dos en el mismo lugar, los dos al mismo tiempo, los dos viendo lo mismo, pero percibieron cosas diferentes. Esto es importante en las comisiones, esto es importante cuando se delibera, porque a veces estamos hablando exactamente de lo mismo, pero lo estamos viendo desde ópticas y percepciones diferentes. Y esto ayuda a alcanzar el consenso si nosotros logramos ver desde qué percepción lo está viendo la otra persona. Me ha pasado muchas veces como asesora parlamentaria, que me siento afuera de la mesa de los legisladores, escuchar el debate y decir, pero si están diciendo lo mismo, no se están dando cuenta que los están mirando desde... lo estén mirando desde el mismo lugar. Bueno, acá el tema, alguien dice que la ética no tiene que ver con el tiempo, estamos hablando de la formación ética que puede tener un legislador al momento de decidir y de cuál es el valor, digamos, hay autores que dicen que el valor que tiene que realizar el derecho es la justicia y consideran que esa justicia es un elemento objetivo, y hay otros autores que consideran que el valor justicia es construido. Yo estoy de las personas que piensan que es construido, entonces por eso dije lo que dije. Pasemos. Bueno, entonces les dije, hay factores personales, que sería muy discrecional si uno decidiera por eso. El legislador suma información y asesoramiento externo para ver cuál es la situación, escucha a los lobistas, lee los libros que le acercan, y recibe información de sus asesores, informes y demás, y después puede usar algunos elementos técnicos, pasemos, que se llaman listados de verificación, checklist o como se llame,
que son muy interesantes, que vienen de hace bastante tiempo de la legislación alemana. Los alemanes tienen un listado que se llama el listado azul. Nosotros en Argentina armamos algo parecido que se llama el listado naranja. Nada de esto es obligatorio. Está, cuando se hizo el digesto jurídico argentino, el Colegio Público de Abogados presentó un listado de verificación, pero no es obligatorio y muy pocos asesores lo usan, tal vez los asesores que, digamos, les interesa más el tema desde el punto de vista de las herramientas nuevas que hay. Pero esto es central, porque este listado nos permite hacernos preguntas sobre la decisión y en su caso después corroborar al final, cuando tenemos el texto producido, también volvernos a hacer las preguntas a ver si hemos cubierto todos los interrogantes. A mí me parece que la primera pregunta, la más importante de todas, es la primera, si es necesario legislar para dar solución al problema. A veces no, la mayoría de las veces no, no hay que legislar. Se legisla porque miden al legislador por la cantidad de proyectos, entonces dividen el año por la cantidad de leyes que salieron, que es una barbaridad desde el punto de vista institucional, porque una ley puede tardar un año y ser la mejor ley y la que transforma todo el sistema jurídico argentino y no sacar otras leyes. O sea, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad, pero lamentablemente es la misma mala praxis que se hace cuando se dice el Congreso no funcionó porque tuvo 6 sesiones. Bueno, no saben todas las cosas que hizo y no saben todas las otras funciones que cumple el Congreso, el órgano legislativo local o provincial. La otra pregunta es, no me pases, es si se interpretó correctamente la demanda, porque uno puede no haberlo entendido, cuál es el problema que se planteó. Importantísimo es el tema de si existen alternativas para solucionarlo. A lo mejor la alternativa es una gestión, a lo mejor la alternativa es una charla, a lo mejor la alternativa es reunir en una comisión a las partes. Yo lo he visto hacer mucho en las comisiones sobre todo laboral y demás, donde se reúnen a las partes en conflicto y se resuelven las cuestiones ahí, no hay necesariamente que traer leyes. Acuérdense ustedes que siempre se habla de la hiperlegislación, siempre estamos metidos en una cantidad infernal de leyes, declaraciones, decretos, resoluciones, decretos de necesidad de urgencia, etcétera, que hacen que cada uno crea que el derecho es lo que le parece. ¿No? Nadie puede conocer todo eso, ni siquiera un profesional. Pregunta central, se puede solucionar de otra forma, pero también la otra, es preciso actuar ahora. ¿Qué pasa si el proyecto no sale ahora? ¿Qué pasa? ¿Puede pasar algo? ¿Puede ser necesario? ¿Puede no ser necesario? ¿Cuáles son las personas afectadas y los sectores? Central, porque muchas veces yo puedo estar haciendo un proyecto y no me doy cuenta, no me estoy olvidando de una parte, y esa parte es la que después cuando me siento en el momento de negociación me va a derrotar en el tratamiento del proyecto. Siempre recuerdo lo que me enseñó una diputada que hablaba del tema de Cenicienta, digamos, no Cenicienta, la Bella Durmiente. La Bella Durmiente, para los que se acuerdan del cuento, la duerme una hada con una rueca, una hada que no había sido invitada a su fiesta de nacimiento, de bautismo. Si lo hubieran invitado, capaz que no lo hubiera dormido. Bueno, pasemos. No se crean que es fácil determinar a todos los sectores. Bueno, supongamos, tenemos factores personales, tenemos información, tenemos asesoramiento adecuado, utilizamos una serie de elementos para ver si nuestra decisión como legislador está bien, pero después me puse a pensar, ¿cómo era que el legislador decidía entonces si tenía en cuenta todo esto con respecto a su electorado? Y ahí, buscando, me encontré con que hay una académica americana, Hannah Pitkin, dijo que hizo una clasificación que me parece que nos sirve muchísimo. Dijo que hay legisladores delegados y legisladores fiduciarios o independientes. ¿Y qué era cada uno de estos? Bueno, ella dice que la relación del legislador con la gente es como una soga que está extendida de manera horizontal. En una punta está el legislador en su carácter de delegado, que cumple absolutamente con todo lo que le pide su representado. En nuestro caso, como no tenemos la representación directa como tienen los americanos, lo que hacemos es cumplimos con lo que prometimos en la campaña electoral, cumplimos con lo que prometió nuestro partido, cumplimos con la información
Bueno, después, Carlos, te contesto porque así no me distraigo. Cumplimos con lo que viene de una iniciativa popular o una consulta popular vinculante, que son formas de participación ciudadana. Luego, hacia la mitad de la soga, aparece el legislador que ya está decidiendo, no exactamente como le dice o le ha escrito. Los franceses tenían lo que llamaban les cahiers, que eran los cuadernos donde los representados llevaban un cuaderno que la comunidad le había escrito todo lo que tenían que hacer y no podían salirse de esos cuadernos. Ese sería más o menos el legislador delegado en forma simbólica. En el medio de esa soga aparece entonces el legislador que decide lo que él cree que es de interés de su representado, ¿no? Es decir, lo que su representado, si él va y le pregunta, le diría, digamos. Generalmente son los temas de agenda, donde la mayoría de la gente no participa, y que el legislador tiene que trabajar él solo. Entonces tiene que pensar cómo pensaría su electorado. Esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque durante mucho tiempo en la Argentina, sobre todo en los años 2000, 2000 y pico, se habló mucho de la participación y de la necesidad de que todos participaran en el tema político. En realidad, cada uno participa en el ámbito que desea participar y deja que otros participen en otro ámbito. Entonces, no toda la gente quiere participar en la elaboración de leyes, porque uno está en la cooperadora, otro está en un club, el otro, es decir, cada uno tiene un ámbito de inserción y de participación que también es política, y no política partidaria, algunos estarán en los partidos, pero no todo el mundo quiere venir al Congreso a participar. Participan los grupos de interés, participan los afectados, participan los centros académicos. Entonces hay un momento en que el legislador resuelve a partir de lo que él cree que en esa situación, preguntado, su electorado respondería. Y cuando ya estamos en el extremo, aparece ese legislador fiduciario independiente que resuelve en interés de su representado, aún en contra de lo que su representado cree que debería ser. Lo que yo he visto en mi experiencia es que generalmente cuanto más joven el legislador es en el ejercicio de la función, no en una cuestión de edad, sino de experiencia, va a resolver más como un legislador dependiente o delegado, y cuanto más trayectoria tiene y más experiencia tiene, actúa de manera más independiente con relación al electorado. Sigamos. ¿Se puede hablar de una decisión política de calidad? Sí, se puede hablar, pasemos. Y el doctor Fermín Bertone, que tiene muy buenos textos y que pueden consultarlos en internet, muchos de ellos, dice que cuando la decisión política es de buena calidad, cuando es adecuada para resolver el tema que la motivó, cuando es oportuna en el tiempo, éticamente aceptable, viable en su aplicación, es decir, que realmente el proyecto que yo estoy redactando y que quiero que se sancione, en el caso que se lleve a ejecutar, se puede ejecutar. Acá viene toda la historia de la reglamentación y demás, que no viene al caso hoy. Y después si tiene fortaleza, esto es muy importante, o sea, si políticamente está consensuada dentro del ámbito político de su pertenencia, y inclusive es mejor que estuviese consensuado más allá del ámbito político de su pertenencia, y si es apoyada por la población. Pasemos. Apoyada por la población, acá les listé para que lo tengan una serie de formas en que la población puede apoyar a aquella población que quiere participar, y puede hacer una iniciativa legislativa particular. Cualquiera de ustedes que no esté en un órgano legislativo pueden llevar un proyecto e ingresarlo por mesa de entrada, después lo tomará, lo hará suyo un concejal o un legislador, y con eso podrá tener su trámite. La iniciativa legislativa popular a nivel nacional y en las provincias, que no es vinculante, pero que obliga a los órganos legislativos a tratar lo que la gente acompaña. La consulta popular, que sí puede ser vinculante de un proyecto que se sancionó. Lo que uno levanta como legislador de las audiencias públicas, la elaboración participativa de normas, que es algo excelente, que está en el decreto 1073 del Poder Ejecutivo, y que ustedes lo pueden ver en el boletín oficial en muchas oportunidades, en que se llama a la sociedad a participar en la elaboración de normas y se recibe toda la información sobre un texto que se publica.
Los legisladores en la Cámara de Diputados, fíjense que en el sitio web tienen un lugar donde postean sus proyectos y esperan que la gente les haga sus comentarios. Y la agenda legislativa priorizada, que no es nuestro, en este país hay proyectos acá, pero no está, que sería la posibilidad de que la sociedad acompañe determinando cuáles son los puntos de la agenda de tratamiento de ese año. Es una actividad que habría que realizar, se hace en varios países latinoamericanos, al principio de las sesiones. Y después fijar varios temas. Y después están las instancias informales, que es todo acercamiento que se puede hacer para hablar con un legislador o una comisión. Sigamos. Bueno, pero ¿cómo alcanzamos el consenso? Ya tenemos una decisión tomada por un legislador, vimos cómo toma esa decisión, vimos cuáles son los parámetros para que esa decisión más o menos sea la adecuada, y nos encontramos con que hay que entrar a negociar, pero para alcanzar el consenso. Y acá les incorporé una decisión de Francisco Díez, que es un mediador muy importante, porque no quiero que entiendan mal la palabra negociar, porque negociar tiene a veces digamos, un tinte no demasiado santo en nuestro diálogo cotidiano. Entonces, yo entiendo por negociar, y creo que en el Congreso se negocia sobre la base de un proceso de comunicación, entre el cual las partes, en este caso los partidos o las fuerzas representadas, debaten sobre un proyecto, analizan el proyecto y tratan de escucharse y de llegar a un acuerdo sobre el mismo. Y en el caso de que no puedan llegar a un acuerdo sobre el mismo, votan. Pero considero, siguiendo las enseñanzas de Carlos Nino, de que esa decisión de votar también es un acuerdo, porque en algún momento se tomó en la Constitución y en los reglamentos de que cuando no hubiese acuerdo se vota. Por lo tanto, hay un acuerdo previo. No sé si me entienden. Sigamos. ¿Dónde se negocia? Se negocia en las comisiones, en los bloques y en el plenario. La negociación legislativa tiene características distintas a otras negociaciones. ¿Por qué? Porque los que negocian en interés general, no en interés particular. Está sujeta a reglas preestablecidas, marcadas en la Constitución y en los reglamentos. El proceso de formación-sanción y los reglamentos de las cámaras, de los consejos, las cartas orgánicas, determinan cómo se habla en las comisiones, cómo se llega al dictamen, cómo se habla en el recinto. Es un proceso, esto es muy importante para mí, y tiene que ver con lo que les conté antes, de que no es por la calidad, sino es por la calidad y no por la cantidad de las leyes, que tenemos cuestiones... Se trata de una serie de actos que se suceden, pero que no tienen tiempo. Uno puede acordar en 5 minutos, en 2 años, nunca. Es decir, hay proyectos, cuando ustedes escuchan, cajonearon los proyectos, no es que los cajonearon, es que no hay acuerdo ni siquiera para tratar esos proyectos. Entonces están guardados. No hay un acuerdo, un consenso político para tratar esos proyectos. Pasemos. Ahora, ¿cómo se resuelve el conflicto que se plantea? Y bueno, nosotros tenemos 2 formas de resolver conflictos, en realidad 3, pero a nivel parlamentario son 2. Uno, por los intereses, es decir, los intereses de una u otra parte, y tratar de llegar a una situación de acuerdo donde unos ceden y otros, digamos, también ceden las 2 partes. Y el otro por el ejercicio del poder, es decir, por el cálculo de votos. Es importante que sepan que en las comisiones no se vota, aunque ustedes ven que se vota. En las comisiones lo que se hace es aconsejar al recinto sobre un dictamen, y lo que se cuentan son las firmas. Ahora, cada vez que se habla de las firmas y los votos, y ustedes ven que los legisladores piden la palabra para explicar la razón de por qué acompañan o no ese dictamen, es porque ellos necesitan, inclusive la democracia y la república exige, que cada uno que va a tomar una decisión, funcionario público, dé la razón por la que la toma, ¿no? Pasemos. En el plenario generalmente se resuelve el conflicto por el que detenta el poder, salvo hay una situación especial que se da cuando la Cámara puede funcionar en comisión, que es un caso excepcional, y en las comisiones, en cambio, se resuelve deliberando. Es decir, que si nosotros queremos ver dónde se produce realmente la verdadera deliberación democrática, hay que mirar las comisiones. Y en estas comisiones se produce algo que se llama, se utiliza el método deliberativo. Sigamos.
Hay muchas preguntas, Morena, después me las decís. Pasemos a la otra diapositiva. Este dibujito lo tomé de una persona con la cual yo trabajé en el diálogo argentino, un extranjero que participó, Adam Cajén, que participó en las negociaciones de paz de lugares tan complicados como Sudáfrica, Guatemala y demás. Y él describe el proceso de la deliberación de la siguiente forma, y yo lo que vi es que esto sí se produce en las comisiones. ¿Qué pasa? Cuando se reúne una comisión, vienen todos los legisladores, se sientan, y lo primero que se hace en la primera reunión sobre la base del temario es lo que se llama, puse acá como la descarga, el download. Cada uno se sienta y dice lo que piensa sobre el proyecto. Ahí no escuchan a nadie, cada uno pone sobre la mesa sus argumentos. Acuérdense ustedes que uno puede argumentar por dos razones. Siempre tiene que argumentar en el ámbito legislativo, lo cual quiere decir que siempre tiene que dar razones. Pero puede hacerlo por dos causas. Primero, porque uno puede argumentar para mostrar su posición, es decir, no va a deliberar ni va a ceder en su posición, pero tiene que argumentar para explicar cuál es esa posición. Y la otra argumentación que hace es la argumentación para convencer, o sea, la retórica, para convencer a los demás que me acompañan. En esta primera etapa no se hace nada de eso, se baja nada más lo que uno tiene en la cabeza, lo que el legislador llevó y estudió sobre el tema. Luego empieza el debate es la parte más ríspida de la cosa, donde tampoco se escuchan demasiado y a un argumento en un sentido se le opone un argumento en el sentido contrario. Luego de eso, llega un momento en que ese debate ya no tiene más posibilidades de seguir, ya se ha dicho prácticamente todo, entonces se empieza a dialogar. En este diálogo ya sí se empieza a escuchar al otro, a ver qué me está diciendo, a ver si lo que me está diciendo puede ser que sirva, a ver qué es lo más importante que yo puedo ceder, a ver que no puedo ceder, perdón, a ver aquello que sí puedo ceder, y llegó el momento en que el diálogo es constructivo, que es el momento del dictamen, es decir, cuando las posiciones se plasman en textos escritos, donde se ha llegado a un cierto acuerdo. Ahora ustedes me dirán, no, pero esto no pasa, usted me está contando algo que parece el país de Narnia, como suelen decir los periodistas. Esto no pasa en situaciones de funcionamiento anormal de los órganos legislativos. Sí pasó en todos los tiempos donde el funcionamiento fue complicado, pero que se respetaban las reglas de juego. Esto que yo les estoy contando no pasa cuando el Parlamento, por supuesto, no funciona o cuando funciona de manera antidemocrática, como es lo que está pasando en este momento, donde las comisiones no se reúnen, donde nadie escucha a nadie y donde sobre todo no se respeta absolutamente ningún código entre los legisladores y entre los asesores. De todas maneras, es una normalidad, no es la realidad. Yo estoy desde el año 84 en el Congreso, en ambas cámaras, he siempre sido asesor parlamentario, he trabajado en varios países de América Latina y también en toda la República Argentina, en muchos lugares he participado, y les puedo asegurar que en épocas normales esto funciona, aunque las épocas normales sean difíciles. Pasemos. Ahora, ¿por qué se puede hacer este proceso en las comisiones? Porque hay una serie de presupuestos que los expertos dicen que necesita la deliberación o la negociación deliberativa, que en las comisiones hay. ¿Qué es lo que hay? Hay reglas previas, es decir, hay un reglamento o hay un reglamento interno de las comisiones. Sabemos cómo va a ser el dictamen, sabemos cómo es el quórum, sabemos la sala y día de reunión, etc. Hay libertad de expresión. En la comisión no es como en el recinto, hablan todos todo el tiempo que quieran y a nadie se lo puede cortar, inclusive a legisladores que no forman parte de la comisión. Hay agenda, uno viene sabiendo qué temas se van a tratar. Entonces, si viene sabiendo qué temas tratar, se puede preparar. Hay información, si hay información en la comisión, esa información tiene que llegar a todos los legisladores por igual. No se puede deliberar y llegar a un diálogo constructivo si yo no tengo información, si yo no sé el total de cosas que están teniendo lugar o el alcance del texto, los antecedentes, la normativa, no puedo deliberar. Hay participación de los propios,
de la comisión, de los legisladores que no son parte de la comisión, pero también de los ciudadanos, de las ONG, de los centros de estudio, universidades, todos son convocados a las comisiones. Hay procesos de audiencias públicas en las comisiones o convocatorias informales. Hay participación también del Ejecutivo, de los ministros, de los secretarios, del jefe de gabinete. La deliberación razonada, es decir, uno puede escuchar y tiene todo el tiempo posible para pasar las distintas etapas y luego llega a un acuerdo. Si no hay acuerdo, habrá, si hay 5 miembros en la comisión y están todos en desacuerdo, habrá 5 dictámenes. Ese producto va a ir al recinto y en el recinto otra vez se va a tratar de alcanzar el acuerdo. Bueno, sigamos. Para que sea eficiente nuestra negociación, necesitamos prepararnos antes. El gran defecto y el gran fracaso de muchos legisladores en las comisiones es que no han estudiado el tema antes, sus asesores no han trabajado sobre eso, no tienen la información que tienen que tener, y por lo tanto quienes son más sagaces, más rápidos y más estudiosos ganan en la negociación. Hay que atender a los sujetos intervinientes, por eso le conté todo de cómo forma la decisión un legislador, porque hay que tener en cuenta todas esas cosas. Hay que saber si tengo una ley que quiero prohibir fumar, si el que tengo delante mío es un fumador crónico o es un productor de tabaco o es alguien que es absolutamente pro ecología y que odia el humo de tabaco. Es decir, yo tengo que ver para ver con quién me voy a sentar a negociar. Hay que definir la estrategia a partir de eso. Y es muy importante en esto, y por eso les dije al principio, acuérdense que lo técnico y lo político no se negocia al mismo tiempo, que lo ideal para una comisión es un proceso de negociación en el cual la primera reunión uno dice cuáles son los temas en que están todos de acuerdo y sacamos aparte todos esos textos. Y después, cuando tenemos que empezar la negociación, lo hacemos solamente sobre las cuestiones que están en conflicto. Y cuando negociamos, primero negociamos y después escribimos. No negociamos escribiendo, porque cuando uno empieza a negociar escribiendo, pierde el sentido de lo que está diciendo y después el texto es un desastre. Registramos el proceso de negociación. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que olvidarse el avance que se produjo. Si bien hay actas de las reuniones de comisión, y uno debe tratar de que en esas actas quede todo, a veces no queda todo y a veces nos olvidamos. Entonces, si vuelvo a la reunión de comisión y quieren volver para atrás, tengo que tener bien registrados quién, cómo y cuándo dijo tal cosa y a partir de dónde seguimos. Y consolidar el proceso de comunicación, pásamelo, Morena. Y acá les muestro una serie de cuestiones que tienen que ver con consolidar el proceso, pero bueno, como ya quiero ir terminando, después léanla, pero tiene que ver con escuchar atentamente, solicitar que, por ejemplo, que se repitan las ideas. Muchas veces no se entiende lo que están diciendo, y cuando uno le pregunta a una persona que no es clara, si la persona realmente sabe el tema, va a ser capaz de aclararlo. Si la persona no conoce el tema, no nos va a poder aclarar. Entonces, eso es importante en el momento de la negociación. Ideas simples, ideas concretas. Muy importante separar las personas de los problemas. Yo no estoy enojada con la persona diputado A. Yo estoy tratando de debatir sobre una idea determinada que tiene A, pero no sobre la persona de A. Ser tolerante, respetuoso, etc. Sigamos. Y acá viene el debate en el Pleno. El debate en el Pleno es más complejo porque lo que uno ve, sobre todo la gente, digamos, cuando uno está en los órganos legislativos, es dice, bueno, en realidad bajan al recinto, bajan con una orden, son en realidad lo único que hacen es obedecer al Ejecutivo, no hay discusión, no hay debate, no hay nada, esto es un desastre. Pero si uno mira, es posible que todos estos proyectos hayan tenido todo ese proceso que les conté en la comisión. Entonces, en el debate, en el Pleno, ¿qué es lo que pasa? En el debate en el Pleno se está hablando para otros, no se está hablando para quienes integran el cuerpo, se está hablando para la ciudadanía. Cada uno está exponiendo las razones por las cuales está votando eso. Ahora ustedes me dirán, todo esto es medio complicado porque usted está hablando de órganos legislativos muy grandes y después yo tengo un consejo deliberante de 3 personas. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Inclusive si no hay comisiones en un consejo deliberante de 3 personas o en una comisión de fomento, porque en un momento va a actuar
como comisión, de alguna manera, y entonces van a hablar todo, y en otro momento va a llegar el momento en que va a tener que dar la razón y decidir por el voto, que sería la elección del plenario. Por eso cuando yo les trato de silvanar toda esta cuestión, lo hago con el objeto de que cada uno en el proceso, aunque sea la misma persona, aunque sean pocos, aunque el órgano legislativo sea chico, puedan darse cuenta de en qué lugar están parados, qué sombrero están usando en ese momento, para llegar a buen término. Bueno, ¿algo más? No. Pasemos. Acá les dejo mi email, pero como también les pasamos los elementos, si sacamos la pantalla podemos abrir a las preguntas y contestar lo que me estaban preguntando. Sí. Perfecto, Ale. Sí. Hay una pregunta de Guadalupe Nemé que pregunta, ¿se puede rescatar un proyecto encajonado por un legislador que ya no está en funciones y cómo es el trámite? No, en realidad los proyectos están todos publicados en el sitio web de la Cámara, los de diputados y senadores. Un proyecto que está vencido, el cajonear es en realidad no existe, en los hechos no es que se mete dentro de un cajón y se cierra, se dice cajonear porque no se lo saca de ahí, pero el proyecto aún caduco está presentado y lo puede representar cualquier otro legislador, de hecho se hace. A veces uno anda buscando una iniciativa y ya está, así que no hay problema, Guadalupe. Se saca y se vuelve a presentar por otro legislador. Por supuesto que actualizarle los fundamentos, o sea que hay que ver, ¿no? Porque depende el tiempo que tenga, ¿no? El proyecto. Sí. Perfecto, hay otra pregunta de S. Esperantio, no sé cómo se dice, que dice, buenas tardes, en relación a la participación ciudadana en proyectos de ley, ¿tiene algún ejemplo de que haya ocurrido? Hubo varios casos a nivel nacional, tengo ejemplos, de iniciativas populares que se intentaron hacer. Ninguna llegó, si bien unas 5 llegaron al Congreso, ninguna fue tratada. Una fue la del hambre más urgente, de Majul, otra fue la de las jubilaciones de privilegio, de Poder Ciudadano y demás. Hubo otra también de los gremios por un tema de una cuestión de categorías salariales y demás. Si bien no llegaron a ser tratadas en realidad, y no hay un procedimiento interno aceitado para eso, lo que ocurrió es que la del hambre más urgente y la otra de las jubilaciones de privilegio dio lugar a leyes que se hicieron por parte de los legisladores. Pero en los hechos, no. Bueno, después está la consulta del Beagle, que no fue realmente una consulta en términos como los jurídicos, porque en esa época no existía el procedimiento de consulta popular, vino después con la Constitución del 94, pero bueno, también está. Sí. Por ahora nada más, a menos que alguien levante la mano o quiera hacer otra pregunta, por ahora están Bueno. agradeciendo la explicación, que fue muy clara. Bueno, no, pero había una pregunta que yo vi, no la estoy viendo ahora, de alguien que... No, en las últimas por lo menos no. No, al principio no sé, bueno, que yo dije después la contestamos, me pareció interesante, pero no Fue la la del estoy... encajonado, creo, que me parece fue esa. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere... ¿Alguien? podemos seguir... No, no hay nada, no hay ninguna, ¿eh? Me gustaría saber, aunque sea levantando las manos, si algunos de ustedes son miembros trabajan en consejos deliberantes, son asesores, han trabajado alguna vez y demás. Podemos hacer la encuesta, si querés, Ale. Bueno, a ver, hagamos la encuesta. Si tienen ganas, ¿no? Tienen que responder, tienen el tiempo ahí. Y vemos cuántos... ¿Estamos? Siguen respondiendo algunos. Ah, sí, pero en un momento cierra el tiempo. Ya cerró, creo. Sí, 61 personas participaron, 61% participó y la mayoría, o sea, el 85% no tiene. Claro, eso es lo que hace que tal vez, digamos, no, el curso no haya muchas preguntas y demás.
pero tal vez tengan consultas sobre lo que ven a diario o lo que les parece, qué opinión tienen de los órganos legislativos o qué esperan para sus próximos legisladores. Esta era para la primera clase, no la hagas porque no tiene sentido ahora. Bueno, no sé, Guillermo, no la pongas porque no... Quiere hacer una pregunta a Gustavo. Ah, lo de Mariano Grondona era, es verdad. Me dice Liliana que alguien mencionó a Mariano Grondona y no sé qué es lo que decía. Si alguno me lo puede repetir. Y yo no la encuentro acá. Bueno, pero alguien, esta persona que recién escribió, tal vez nos está escuchando, la persona que escribió sobre Mariano Grondona. Dice Ale, el profesor Mariano Grondona explicaba en la facultad que el poder legislativo era el único que no funcionaba todo el año, sino unos meses, y era porque entendía conveniente que no dictara demasiadas leyes. Está bien, pero no era porque, no coincido con el doctor Grondona, que era, digamos, la razón por la cual funcionaba poco. En realidad, cuando Grondona hablaba no estaba todavía la reforma y se funcionaban menos meses que los que ahora dice la Constitución, que va de marzo a diciembre. Antes se funcionaba de marzo a septiembre. Entonces, era menos el tiempo. La razón de que el Congreso funciona, pero no es lo legislativo lo principal, es que hoy en día en el mundo la función de control es la más importante de los órganos parlamentarios. Es decir, los órganos parlamentarios tienen que controlar al Ejecutivo y controlar el ejercicio de las políticas públicas. Es esa la función central en la cual nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros no tenemos una experiencia o una formación de nuestros legisladores para estar continuamente evaluando políticas. Lo que hacen es generar proyectos a partir de pedidos que le hace la gente, pedidos que la mayoría se sabe perfectamente que no van a poder llegar a ninguna sanción porque no están dadas las condiciones, porque no va a haber apoyo y demás, generan expectativas sobre temas que no dan, y después tampoco están estudiados esos proyectos y van a producir un efecto. Les doy un ejemplo, por ejemplo. Hay un montón de proyectos que dice sobre rutas, ¿no? Que quieren que arregle la ruta tal, arregle la otra ruta, que crea un programa especial para la ruta 9, qué sé yo, qué sé cuánto. Rutas nacionales, pero también hay a nivel local. Una vez que un legislador aprueba un presupuesto y en ese presupuesto anual no hay plata para la ruta, ese otro proyecto que presente no tiene sentido, porque no hay plata para esa ruta y no se puede hacer un presupuesto nuevo hasta el año siguiente. Ahora, uno trata de decirle a los legisladores, mire, usted debata todo y persiga todo lo que quiere en el momento en que se hace el presupuesto, no después. Ya después no sirve. Es decir, el presupuesto no decide que no va a haber un peso para construir hospitales. ¿Qué le voy a pedir al Poder Ejecutivo que construya hospitales? Si yo mismo, con mi voto, lo acompañé y le puse el voto para que construya, digamos, para que no construya hospitales, para que la plata vaya a otro lado. Entonces, por un lado, yo mismo voté una cosa que después le estoy pidiendo que haga otra. Y después estoy diciéndole a la gente un montón de cosas que la gente se va a sentir frustrada y va a venir la decepción y va a venir el que se vayan todos, porque este legislador me dice cosas que no puede cumplir. Por otra parte, los legisladores no pueden hacer todo lo que a la gente se le antoja. El legislador solo puede hacer lo que la Constitución le dice, lo que la Carta Orgánica le dice o lo que le dice la ley, digamos, de municipalidades si no tiene Carta Orgánica y tiene taxativamente determinadas las funciones. No puede hacer otra cosa. Es decir, por más creativo que uno sea, no puede pasar por encima de la Constitución. Es decir, yo no puedo legislar sobre un tema particular de política de salud en un municipio. No puede el legislador nacional, tiene que hacerlo el legislador municipal. Entonces, a veces las marchas, como decía un amigo mío, están paradas frente al edificio equivocado, porque le van a pedir al Congreso de la Nación que haga algo que el Congreso de la Nación no puede hacer, o sea, no tiene forma de hacer. Y se olvida una cuestión también importante, que el Congreso está para controlar y también está para impedir que pasen cosas.
que es muy importante y no es fácil impedir, porque hay que estar todo el tiempo atento, hay que estar todo el tiempo generando argumentos, hay que estar todo el tiempo cuidando el quórum, hay que estar, digamos, es todo un esfuerzo. El esfuerzo que ha hecho la oposición en estos años de parar un montón de leyes es un esfuerzo terrible, porque tienen que estar atentos que no se haga una sesión en un momento que no están, que no caer en una trampa, es decir, también eso es muy importante. Raúl tiene la Dale. mano. Acá Raúl Torres tiene la mano Sí, levantada, ahí le solicité para que reactive su audio. dale. Hola, Sí, hola, hola. hola, ¿se me escucha? Bien. Sí, sí. Muchas veces yo estoy trabajando en el Consejo Deliberante de la ciudad de San Luis, Ajá, que es capital de la provincia de San Luis, sí. y muchas veces se ve que no se revisan cuestiones de presupuesto, como usted decía, Ujú, eh, y no se tiene la tarea de internalizarse y decir, bueno, incorporemos cosas para el presupuesto que viene, para que cuando se empiece a armar el presupuesto, decir, che, mira, hay que hacer ujú. tales calles, veamos cuánto cuestan, incorporémosla para el presupuesto del año que viene. Eso es lo que no veo, y si hay alguna herramienta, yo hablo, por supuesto, desde un consejo deliberante. No sé si en otros niveles hay alguna herramienta de como preparación de presupuesto y después hablar de que se ejecute el presupuesto como se hizo, como se plantea. Raúl, Para, armar un presupuesto no es fácil, lo hacen los sí, ejecutivos, en otros sí. países lo hacen los congresos o los órganos legislativos, y en el caso de presupuestos tan importantes como el presupuesto nacional, es una tarea que necesita de una participación de muchísima gente formada y capacitada. El Ujú. presupuesto se arma a nivel nacional, pero es más o menos lo que pasa. Se le pide a todas las secretarías, los ministerios a nivel provincial, a las secretarías o ministerios y a nivel municipal también, que digan cuáles son las necesidades que tienen para el año próximo. Se hace una mirada y sobre esa mirada y de acuerdo a lo que se calcula de recordar, se hacen los recortes. Después va al Congreso o al órgano legislativo que corresponde y los legisladores empiezan a pujar por sacar una cosa y poner otra cosa. Hay legisladores que están muy avesados en este funcionamiento y que manejan todo el tema digamos, pueden negociar fácilmente estos temas, tienen asesores para esto o ellos mismos, entonces lo que más les importa es estar todo el tiempo que se negocia el presupuesto muy atentos y al lado de la comisión que lo está negociando para conseguir políticamente que ingresen cuestiones que ellos quieren. Pero como normalmente el monto del presupuesto en cuanto al monto total no se cambia, cuando entra en el órgano legislativo el presupuesto es como un tira y afloje. Saco de un lado y pongo en el otro, pero no es que puedo aumentar. Ahora, una vez que se sancionó, ya está sancionado, tengo que ver la ejecución. Ahora, ¿qué pasa? Y en San Luis me imagino que te debe pasar eso. Para poder armarte bien, tendrías que tener información al día, actualizada, de la ejecución presupuestaria. Y a nivel nacional se puede hacer porque el Poder Ejecutivo publica en su sitio web el presupuesto ejecutado diariamente, entonces uno puede sentarse a estudiar para dónde fue el dinero. Y por el otro lado, pero eso necesita tener información. Si vos no tenés información, lo que vos estás pidiendo es mucho más difícil, porque no sabés cuáles son las partidas, no sabés hasta dónde podés llegar la próxima. Lo que sí tenés que, tenés que anotar todas las cosas que querés para la próxima y sentarte a negociar cuando venga el próximo presupuesto. ¿Cómo se controla la ejecución del presupuesto? En un lugar chico, yendo a mirar si las cosas las están haciendo. Si hay plata para hacer la cuneta y la cuneta no se hace, ya tenés una forma muy fácil de controlar la ejecución. Entonces el año que viene, si no le doy más plata porque usted no hace las cunetas. Ahora, con la inflación, con la posibilidad del invento que tenemos nosotros de modificar los presupuestos posteriormente por redistribución que se le da al jefe de gabinete a nivel nacional, hemos ido desvirtuando todo este proceso presupuestario. Ahora en septiembre, cuando venga el presupuesto de este año, va a haber un curso que va a dar Enrique Pinedo, que les va a contar cómo se arma un presupuesto a nivel de ejecutivo, cómo se arma a nivel de COSI. Enrique tiene mucha experiencia en provincias, te va a poder ayudar. Y cualquier otra cosa que necesites, preguntanos, pero no hay mucho más, digamos. Perfecto, era eso, era como más o menos saber si es
una idea general de decir que tendríamos que incorporar, de Sí, decir, sí. che, no pidamos una calle para ahora porque no está en el presupuesto, pidámosla para Por el año que supuesto. viene. Pedila para el año que viene y fíjate cuáles son, digamos, con un uso de los recursos que sea el más, digamos, el más útil posible. O sea, Claro, sí, sí, fíjate por los supuesto. costos, los beneficiados, qué sé yo, y después no dejes de lado también otra cosa que creo que en la Argentina que se viene va a tener mucho espacio, y las legislaturas que no tienen todavía ley de participación pública-privada van a tener que sancionarla o adherir a la nacional, porque por lo que yo veo, la mayor parte de las obras a nivel nacional y provincial en los próximos años van a ser por participación pública-privada. No va a ser solo por fondos presupuestarios. Claro, gracias. Sí, hay otra pregunta de Gustavo, Sí. que dice, si hay tantos legisladores, ¿cómo puede ser que un tema quede parado en una comisión? Y peor aún, ¿cómo puede ser que existan los decretos de necesidad de urgencia? ¿Esto no viola la Constitución, que es clara acerca de cómo se forman las leyes? Bueno, los DNU están en la Constitución con un procedimiento específico que dice cómo deben ser, qué materias no pueden ser parte de los DNU, y en general todos los DNU que hemos sancionado desde la reforma de la Constitución del 94 no cumplen con el principal requisito, que es que sea imposible sesionar. O sea, se dictan en momentos en que el Congreso perfectamente puede sesionar, que es uno de los requisitos. Entonces, sí, desde ese punto de vista, los DNU, por lo menos la mayoría de los que tenemos, no están cumpliendo los requisitos constitucionales. Lo interesante es que DNU siempre hubo, antes de la Constitución también. Alfonsín pensó que incorporarlos a la Constitución le iba a permitir, digamos, acotarlo, y fue el efecto contrario. Entonces, tal vez era mejor tener los DNU de antes sin una reglamentación constitucional, que eran mucho menos y eran más difíciles. Todo eso hay que replantearlo a futuro, porque es verdad, hay muchas cosas que se están sacando por DNU que no corresponden porque el Congreso está funcionando. Lo que no han violado todavía demasiado es las materias. Todavía no han sacado DNU sobre materias que la Constitución prohíbe. Pero bueno, desde el momento que están en la Constitución, si se cumplen los requisitos, no son inconstitucionales. Con respecto al otro, es porque hay muchos legisladores y se quedan los proyectos, por lo que te digo, porque las comisiones son grupos de gente que tienen intereses particulares en las materias. Entonces se reúnen, analizan los proyectos que ingresan a la comisión, deciden cuáles ponen en agenda y tratan esos. Cuando no ponen determinados proyectos en la agenda es porque no hay consenso, no es que no los quieren tratar y son gente odiosa que no quiere trabajar. Es que hay proyectos que no los van a tratar porque nunca van a lograr el consenso. Justamente la idea es que haya mucha gente. Cuanto más gente haya dialogando sobre una misma cuestión, se supone que llegaríamos a una mejor decisión. O sea que el número de legisladores no es un tema que esté afectando la calidad material de las leyes. Hay otras cuestiones que afectan la calidad de las leyes, que tienen que ver con, digamos, la constitucionalidad, el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y demás. Es decir, hay otras cuestiones que hacen a la calidad material y no a la calidad formal de las leyes. Sí. Perfecto. Hay otras preguntas de Liliana Cocha, creo que se pronuncia, que dice, ¿qué pasa con los gastos reservados, entre comillas, que en muchos municipios los tienen en plazos fijos? Bueno, eso es una cuestión que es una, digamos, no sé cómo están esos gastos reservados a nivel nacional. No hay prácticamente gastos de los cuales no se deba dar a conocer, no importa si los tienen depositados y que van a hacer buen uso de los mismos. Lo que tendrían que ser es públicos. A nivel nacional hay gastos reservados en la Comisión de Inteligencia, por ejemplo, que se supone que es para sostener operaciones de inteligencia que no tendríamos que enterarnos, entonces no son públicos, pero en general hay una tendencia a que no haya gastos reservados, que los haya reservados pero que sean públicos, digamos. Y en esta misma línea preguntó también José Miñó, preguntó, ¿qué motivo justifica que existan estos gastos reservados en organismos que no están comprendidos en defensa, seguridad e inteligencia? Bueno, esto.
No, bueno, es eso. No sé qué razón hay para que, por ejemplo, los bloques, los órganos legislativos tengan gastos reservados y no den cuenta de eso. No tiene, sí. Ahora sí lo entiendo en inteligencia, en defensa, o en alguna situación en particular que haya que tomar alguna medida que se necesita, digamos, disponer de eso para que no tenga conocimiento público, pero nada más, estoy de acuerdo. Sí. Y la última pregunta, bastante interesante de Elías Botella, es ¿qué mejoras considerás que habría que hacer al Poder Legislativo? Amplia. Mirá, es una pregunta muy buena y que, ¿cómo se llama? Tengo muchas ideas, algunas son medias raras. En principio yo no estoy de acuerdo con que le limiten los tiempos a los legisladores para hablar. Creo que los legisladores deben poder hablar todo el tiempo que quieran en el recinto, en las comisiones ya lo hacen. En segundo lugar, creo que hay que dar razón de los votos, hay que acostumbrarlos que escriban todo lo que tienen que escribir. Es decir, tienen que escribir en los fundamentos de los proyectos y en los fundamentos del dictamen y hablar en el recinto diciendo cuáles son las razones por qué acompañan esa disposición. Que sean personas instruidas, pone alguien acá, y me distraigo un poquito, en realidad la Constitución no lo pide. La Constitución solo pide que tengan una determinada edad y una determinada residencia. Está pensado para que justamente esté representado todo el pueblo de la nación. Ahora, si vos no tenés legisladores instruidos, ese legislador tiene que tener la suficiente capacidad, y uno se imagina que si llegó al legislador la tiene, de poder tener el grupo de asesores lo suficientemente instruidos para hacerlo. Ficha limpia, ojalá hubiera sido. Desde el sector donde yo estoy trabajando hemos presentado un montón de proyectos y lo venimos militando desde siempre. La ficha limpia es algo muy importante y es importante en términos de... El problema de la ficha limpia es que hay que dejar de lado la idea de que no basta con una sentencia sin necesidad de que, digamos, quede firme para que la persona no esté en condiciones de idoneidad, como dice la Constitución, para ser candidato. Eso no es una proscripción, es en el momento, se le suspende, después cuando sea librado de culpa y cargo se podrá presentar de nuevo. Pero bueno, no hay voto para sacar ficha limpia, aunque algunos lugares ya lo tienen, ¿no? Algunas provincias ya lo tienen. Otra de las cosas que hay que modificar en el Congreso es que hay que separar del tratamiento de las leyes todos los tratamientos de proyectos de declaración, resolución, comunicación, toda esa otra cosa que expresa cuestiones, y hay que separarlas, no digo no tratarlas, sino llevarlas a una sesión especial, donde vaya quien quiera ir, donde pueda estar el público que quiere estar, pero que no lleve digamos, no implique quórum, ni tampoco implique, ¿cómo se llama?, la necesidad de estar, digamos, de permanecer 20 horas en la sesión. Hay que estar 20 horas para tratar los proyectos de ley. Otra cosa que soy fanática es de que haya una agenda legislativa a principio de año en la cual participe la ciudadanía y que después, digamos, tuve la oportunidad de trabajar esos temas en Perú y en República Dominicana, y llevarlos al recinto, y que la gente después tenga que recibir por parte de los legisladores digamos, una explicación de por qué no lo están tratando, o por qué lo están tratando, o por qué lado van. Otra cosa que hay que modificar es el sistema de audiencias públicas, que no sirve como está. Llevar a 50.000 personas para no hacerle caso a ninguna no tiene sentido. Hay que hacer audiencias públicas donde haya realmente una verdadera argumentación y contraargumentación, y donde haya que explicar. Ustedes saben que el reglamento del Senado dice que si... no se hace, ¿no? Pero tiene una norma que dice que si lo recogido en la audiencia pública, si no se tiene en cuenta, hay que explicar por qué no se tiene en cuenta. Eso no se hace, pero sería fantástico que hubiera que sentarse. Creo que el Congreso necesita ir a hacer leyes más racionales, y cuando hablo en las leyes racionales, creo que hay que hacer leyes que tengan estudios de impacto, evaluación antes de la sanción de la ley y posterior a la sanción de la ley, que tenga una inserción perfecta en el sistema jurídico, estudiada por digamos, quienes están capacitados para hacerlo, asesores y técnicos, que tengan racionalidad ética en cuanto tengan argumentos que no violen los principios axiológicos de la Constitución y los tratados de derechos humanos,
Y bueno, un montón de cosas más tengo y de ideas. Perfecto, Sí. por ahora no hay otra pregunta, Ale. Bueno, les agradezco a todos. Gracias, Mónica, de Fundación CAS, por acompañarlos. Conrad, siempre con nosotros. Pobre, se ha escuchado todos los cursos. Estamos listos para empezar entonces el tema, la segunda tanda del sistema electoral, para los que quieran estar. Alguien preguntó hoy que quería fiscalización, vamos a empezar con el tema fiscalización. Los que quieran los diplomas de este curso, del anterior, pueden hacerlo, pueden pedirlo, y recuerden que está QL, que es la plataforma que tengo el honor de coordinar, que ayuda y hace, en el asesoramiento e información a los legisladores. Si necesitan algo, pregunten, pidan, y nosotros vamos a tratar de responderles si sabemos o buscar la información. Les agradezco muchísimo y nos vemos entonces en los próximos cursos. Gracias.